Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. El día de hoy pues estamos aquí con otro videíto más. ¿Cómo están? Yo espero que pues todos esos videos que hemos subido realmente los vean porque pues son hechos para que ustedes los puedan ver y los compartan. Y bueno, el día de hoy ya les he hablado mucho acerca de mucho de mi vida, ¿no? En muchos videos, pero es momento de volver a entender la palabra de Dios. Yo quiero hablar acerca de un versículo que me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención porque me preguntó una persona acerca de este tema. Me preguntó que por qué o porque él había tenido un sueño, bueno, que se salía de su cuerpo, que se salía del cuerpo, me dijo. Yo soñé que me salía del cuerpo y me veía ahí. Lo que yo no sé es por qué soñé eso, ¿no? Bueno, pues son muchas explicaciones que podemos dar a esto. Eh, Obviamente cuando uno sueña ese tipo de cosas, sencillamente puede ser porque estamos en una guerra espiritual muy fuerte y entonces muchas veces Satanás nos hace confundir nuestra mente. Hay mucha gente que dice, se me subió el muerto, ¿no? Generalmente nos pasa todo esto cuando nosotros no estamos bien, cuando nosotros estamos no descansando de la forma que debiéramos descansar y estamos constantemente pensando. Entonces, a veces Satanás se puede meter en nuestros sueños, en nuestro descanso, que es ahí donde también nos puede estar pues poniendo todos estos sueños, ¿verdad? Hay muchos demonios, hermanos, que si nosotros no declaramos con la palabra y en voz alta, si tenemos estas situaciones a veces de que Dios está en nuestros sueños y que nada malo nos va a pasar. A veces suele pasar que Satanás se mete y empieza a hacer pues sus travesuras, ¿no? Sus cosas. Pero yo quiero entrarme un poquito más a esto, porque mucha gente dice haber visto, sobre todo gente que ya había muerto, y se ve ellos fuera del cuerpo, ¿no? Y ve su cuerpo ahí. A mí una vez, si yo un día haciendo la oración, después buscando el Espíritu Santo, tuve una visión en la que yo me veía en una ambulancia. Me veía en una ambulancia, pero yo me veía afuera de mi cuerpo. Y vi una luz muy fuerte y una luz blanca y yo seguí. No regresé a mi cuerpo. Entonces mucha gente a veces nos dice así, yo me vi ahí y mi cuerpo, o sea, yo me veía ahí, ¿no? En ese momento, justo yo antes de que yo vi eso, días después me pasaron unas situaciones en donde yo me sentí muy mal. Y sí llegué a pensar que podía perder la vida porque me puse mala. Entonces, cuando vemos todo esto, cuando es visión o es sueño, a veces también son guerras espirituales que nosotros vemos. Hay mucha gente que si ve su cuerpo, ¿qué quiere decir el Señor que nos está diciendo? Cuando la gente ve eso, quiere decir que ellos están muertos espiritualmente, ¿no? Por eso se ven su cuerpo así y que si ellos siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada, pues seguirán en la muerte espiritual. En mi caso yo entendí que era como diciéndome Dios, que como advirtiéndome que iba a pasar por situación, un momento difícil o por una crisis. Pero pues es que Dios necesitamos ver si es de Dios o es de Satanás, porque eso de que se me sube el muerto son demonios
son los demonios que a veces nos hacen sentir eso, ¿no? Hay mucha gente que sueña cosas muy feas, sueña cosas que a Dios no le agradan, ¿no? O cosas, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Morbosas. Y todo esto, hermanos, a veces decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué sueño esto? Bueno, a veces todo eso sueño porque hay unos demonios que son incubos, se llaman, y estos demonios trabajan mucho en los sueños, o los demonios tratan de paralizarte o tratan de que tú tengas esos pensamientos pues carnales, ¿no? Cuando una persona dice, es que yo estoy bien espiritualmente, ¿por qué tengo esta situación? Muchas veces también hay que ver si una persona en nuestra casa, nuestra pareja sobre todo, no tiene estos problemas. Sobre todo estos espíritus que nos atormentan en la noche son espíritus sexuales. Y estos espíritus, si tú tienes una pareja y esa pareja está mal espiritualmente, te lo pasan. Cuando una pareja tiene relaciones y la otra persona está mal espiritualmente, te pasa todo eso, porque mucha gente creemos que, ay, no, nada más es pues cuidarnos, ¿no? De infecciones, nada más, contagiosas en las relaciones. No es solamente, sino también todo lo que trae esa persona te lo pasa a ti, te pasa a ti todas esas malas cosas espirituales. Y por ejemplo, a esa persona le gusta la pornografía, le gusta, no sé, o ser mujeriego, o tú dices, es que yo antes de tener esta pareja yo no tenía estos sueños, o yo no tenía estos deseos y ahora lo tengo. Bueno, pues es que esa persona te pasó todo eso. También espiritualmente te pueden pasar, por eso es que es importante que la pareja esté bien espiritualmente los dos, porque si uno está mal espiritual, aunque la otra persona diga, yo trato de hacer las cosas bien, ¿no? Tiene estos sueños o tiene estas luchas, precisamente es por esta situación con los demonios. Pero yo quiero, aquí encontré en Eclesiastés 12:6, que es el título del video, versículo de Eclesiastés 12:6, que habla acerca de la cadena de plata. La cadena de plata, mucha gente cree que es la médula espinal. Sobre todo voy a leer el versículo completo y ahorita lo explico. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompe el cuenco de oro, el cantero se quiebre junto a la fuente y la polea o rueda se rompa sobre el pozo. Este capítulo de Eclesiastés 12 nos habla y empieza diciendo, acuérdate de tu Creador, ¿no? En tus días de juventud. Nos habla de la vejez totalmente y nos habla del día que nos vamos a morir. Yo tomé este versículo porque dice, antes de que la cadena de plata se quiebre. ¿Qué es la cadena de plata? Bueno, la cadena de plata es como un hilo, precisamente como aquí dice, como una cadena que de plata, que une el cuerpo del alma. Entonces, mucha gente cuando no sé, tuvo un accidente o un infarto o algo, que ya dicen, es que yo ya me había muerto, yo me veía mi cuerpo, pero me veía fuera de él. ¿Qué pasó ahí? Bueno, quiere decir que esa cadena de plata se separó, o sea, el espíritu se separó del cuerpo. Eso pasa cuando nos morimos. Aquí es lo que nos dice el Señor. Cuando la cadena de plata se quiebre, o sea, se rompa esa unión que hay entre el cuerpo y el alma, se rompe el cuenco de oro. ¿Qué es el cuenco de oro? Es la cabeza, el cerebro. Fíjense cómo aquí todo Dios nos lo dice, que es cuando mueres, ¿no? O sea, porque si esto ya no funciona, vas a morir. El cuenco de oro es el cerebro. Dice después, el cántaro se quiebre, los pulmones
dejen de respirar, de recibir oxígeno. Luego dice la polea no, dice, sí, dice porque el cantero se quiebre junto a la fuente es el que nos da oxígeno, que son los pulmones, y luego dice, y la polea o rueda se rompa sobre el pozo, la polea o rueda es el corazón, y el pozo es la sangre, ¿no? El que bombea la sangre. Entonces, aquí claro nos está diciendo, cuando pase eso, vas a morir, ¿no? Porque si esto pasa, ya no puedes vivir. En los anteriores versículos, primero el salmista empieza diciendo que te acuerdes del Señor en tus días de juventud, ¿no? Porque pasan los años y dices, no tengo gozo, ¿no? Y más adelante, bueno, habla acerca de que porque si no ya no, bueno, cuando estás anciano ya no puedes caminar, ya no. Pero a mí lo que en este tema que estamos hablando de la cadena de plata, entonces entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, yo me soñé, yo me vi así, que me separé. Quiere decir que mi espíritu se salió de mi cuerpo. No, hermano, no quiere decir. Eso puede ser, número uno, que tengas una lucha espiritual y que pueda ser que Dios esté diciendo que estás muerto espiritualmente, ¿no? Y que te dice que no esperes a que se rompa esa cadena de plata, ¿no? Y ya no puedas hacer nada por ello. O también puede ser un ataque de Satanás, también puede ser, ¿verdad? O también puede ser de que en ese momento que tú soñaste bueno, o que te viste así, puede hacer que tu espíritu esté, pues que no pueda descansar. Ajá. ¿Cómo es esto? Bueno, miren, hermanos, recordemos que nuestro espíritu, cuando nosotros nos vamos a morir, dice que el espíritu no va a descansar. El espíritu, hermanos, el espíritu se va a volver, porque aquí después dice en el versículo 6, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. O sea, el alma no va a dormir, sino que va a regresar a Dios antes que el polvo, porque Dios nos hizo del polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Vuelva a la tierra. O sea, tu cuerpo va a regresar a la tierra y te vas a volver polvo. Ya sea pasen unos años y te vuelvas polvo o te incineren y eres polvo, pero vas a volver. Ajá. Y el espíritu es el que no regresa al polvo, es el que se va a Dios o se va al infierno. Entonces, cuando tú te ves así, quiere decir que es que tu espíritu está mal o no está bien al 100%. Hay algo que te preocupa y no puedes descansar, que tu espíritu está alerta, ¿no? Entonces, puede hacer eso cuando nosotros nos vemos y que no tuvimos un accidente o que ya estuvimos muertos por unos cuantos segundos. Quiere decir que no, eso no es que te haya salido de tu cuerpo. Hay los espiritistas, estos brujos que existen, muchos de ellos hacen ciertas, ¿cómo se puede decir?, sesiones espiritistas en donde ellos se salen de su cuerpo y se van a otros dimensiones o a otros lados. Pero esto no es de Dios, esto es demoníaco, porque esto, si tú eres un hijo de Dios, esto va a pasar hasta que tú te mueras. Si esto lo hacen los demonios, bueno, pues es porque pues ellos prácticamente su alma ya no es de Dios, es de Satanás, y entonces puede hacer que ellos sí se puedan separar del cuerpo y del alma, pero esto de Dios no es, eso es de estos espiritistas que lo hacen. Y entonces aquí mucha gente me dice, entonces, cuando nosotros vemos a alguien que falleció, un muerto que nos habla, que nos viene a visitar, que lo vemos, entonces ese es
mi familiar, no, hermanos, porque ya lo estamos diciendo aquí. O sea, el cuerpo se va a la tierra y ahí nadie lo levanta hasta que venga el juicio del Señor, o si se murió creyendo en el Señor, bueno, en el arrebatamiento Dios lo va a resucitar. Pero si no, no, hermanos. La persona se queda ahí en la caja o en las cenizas. Si nosotros vemos esto, es demoníaco, es Satanás, no es la persona. La persona tampoco puede regresar en otro cuerpo, porque muchas creencias y mucha gente cree en la reencarnación. Eso no es así. La persona, Dios le dio un cuerpo y ese cuerpo es el que es y no vuelve a resucitar, no vuelve a reencarnar. Resucitará si fue hijo de Dios y si no, pues va a morir eternamente en el lago del infierno. Eso es así. Si tú crees en la reencarnación, bueno, pues estás mal porque ya nadie reencarna. Nosotros vamos a resucitar, pero con el mismo cuerpo, no con el cuerpo de alguien más. Hay teorías que dicen que vamos a resucitar a la edad de Cristo de 33 años. Eso es una mentira. Nosotros vamos a resucitar en la edad que nosotros nos morimos, porque eso no es natural, que nosotros, por ejemplo, si hay gente que se muere de 16 años, 5 años, va a resucitar a los 33 años. Es ilógico, no se puede. Una persona que vivió 80 años va a resucitar cuando era 33 años, no. Nosotros vamos a resucitar a la edad que nosotros nos morimos y a esa edad nosotros vamos a estar, pero no va a ser el mismo cuerpo que tenemos, ya no vamos a pensar igual, nosotros ya no somos carnales, ya no seremos carnales. O sea, esto quiere decir que si tú te estás preocupando y dices, híjole, yo cuando esté allá, Señor, pues me voy a preocupar por mis hijos, No, recuerda que dice la palabra de Dios, en este versículo también dice, vanidad de vanidades, dice el salmista. ¿Qué quiere decir? Que todo es vanidad, todo lo que dejes aquí en la tierra, cuando tú te mueras, si te vas con Dios, allá dice que todo es gozo y felicidad. No sabemos si nos vamos a reconocer. Tal vez sintamos empatía por las personas que conocimos aquí. O tal vez vamos a sentirnos todos que siempre fuimos familia porque allá arriba todos somos hijos de Dios. No, realmente no vas a estar pensando, ay, mi hijo no resucitó, no fue salvo, no. O sea, si te quieres preocupar, si quieres ver qué va a hacer por ellos, es en este momento. No allá, porque ahí ya no podemos hacer nada. Y si una persona muere, nosotros ya no podemos hacer nada en pensar, ay, que está en el limbo y voy a orar, hacerle misas, rosarios para que Dios lo perdone. No, hermanos. Eso es decisión aquí cuando uno está vivo. Crees en el Señor, te entregas al Señor, salvo serás. Si no es así, hermanos, te irás al infierno. Y recordemos que la salvación no es por obras. ¿Qué quiero decir con obras, hermanos? O sea, no quiere decir que por ser buen hijo, por ser buen hermano, por ser buen vecino, por no robar, por no hacer muchas cosas, no vas a ser salvo. Esto tenemos que hacerlo porque es la ley de Dios lo que nos manda. Pero nosotros vamos a ser salvos cuando nosotros aceptamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y nos perdona, y nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Dejar el hombre que yo era, que Dios me perdonó esos pecados. Esa es la manera en que Dios te va a salvar, que tú te arrepientas. Sí, mucha gente dice, yo me voy a arrepentir en el último momento, porque pues yo si estoy vivo, tengo que vivir la vida loca, ¿no? Hermanos, nunca sabemos, jamás vamos a saber si nosotros tenemos una oportunidad de arrepentirnos. Si tú tienes una muerte, te da un infarto así, de repente,
o tienes un accidente de repente y no te da tiempo, hermano, pues ya perdiste tu salvación. Qué padre, y esto yo creo que también es gracias a Dios cuando uno tiene la oportunidad de arrepentirse antes de morir, de pedirle perdón al Señor, porque Dios te puede perdonar. Pero no todos tenemos, no toda la gente va a tener esa dicha. Entonces, por eso es importante vivir al día bien con el Señor. Por cualquier cosa, en cualquier momento llega la muerte. Ahorita estamos aquí bien y tiembla. Y me pasó un día, estaba haciendo un video, tembló. No sabemos, hermano. Entonces, sí debemos siempre decirle al Señor, si la has regado, si has pecado, decirle al Señor, perdóname, Señor, ayúdame a ser una mejor persona, porque si no, hermanos, entonces tu salvación la vas a perder. Y el hilo de plata no se va a ir con el Señor, sino se va a ir al infierno. Yo estaba leyendo un poco acerca del libro de María Magdalena, fue un libro que no lo pusieron en la Biblia, obviamente, por muchas razones que tal vez ya les he expuesto en el otro canal, en las prédicas. Pero María Magdalena, en un pasaje de ella, decía que Jesús le había dicho algo. Y le había dicho que cuando uno muere, aunque Dios dijo, este es mi hijo y van los ángeles por él, Satanás hasta el último momento de tu vida va a tratar de arrebatarle el alma de esa persona. Entonces dice que para uno llegar, el alma llegar al cielo, hay un viaje, hay un tiempo en donde los ángeles de Dios y los demonios, Dios y Satanás, tienen una lucha espiritual fuerte. No solamente la lucha espiritual ya es aquí en la tierra, en el cuerpo carnal, sino también cuando tu alma va hacia el Señor, Satanás va a querer llevarse esa alma. Pero por eso es que el Señor manda a sus ángeles en el cielo para que pueda ser rescatada y llevada y transitar el viaje hacia el cielo, tu alma viene y llega a donde tiene que llegar. Porque cuando una persona muere sin recibir a Cristo y sin ser salva, hermanos, los que vienen no van a ser ángeles, van a ser los demonios. Y entonces Dios ahí no puede meter las manos, decir, vayan los ángeles, porque va a decir el Señor, pues yo siempre le di oportunidades a Él, le hablé de la palabra, y aunque el Señor le duela mucho su corazón, no puede hacer nada. Entonces, estos demonios vienen por el alma de esta persona y se la llevan, hermanos. Pero cuando es un hijo de Dios, Dios sí manda a sus mejores ángeles, aunque ahí siempre van a estar como buitres los demonios esperando a ver si se pueden llevar el alma, porque recuerden que ellos lo que quieren, entre más alma llevar, mejor, y más si es un hijo de Dios que le hizo la vida imposible aquí a Satanás, que habló de la palabra, que sacó demonios. Estos demonios van a decir, sí, ¿tú crees que yo voy a dejar que se salga con la suya? Evidentemente no. Bueno, esto es lo que contaba María Magdalena en el libro de María Magdalena, que le contó a los discípulos que Jesús le dijo eso, que después de la muerte nosotros vamos a tener también una guerra espiritual para que nuestra alma llegue con el Señor. Y los discípulos dicen que no le creyeron, la tiraron de que está loca, está que... Pero creo que sí tiene mucha coherencia lo que dice María Magdalena, porque sí, bueno, lo que según dice este libro. Porque si nosotros tenemos guerra espiritual aquí en la tierra, hermanos, ¿ustedes creen que estos demonios, al ver que mueres y que te vas a ir con el Señor, no van a hacer de todo? Yo creo que sí. El alma está en bueno, obviamente cuando nosotros nos morimos estamos aquí en el primer cielo, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar hacia el Señor? ¿Cómo va a transitar hacia llegar hacia el alma, hacia donde está el Señor? Necesita pasar por todos los cielos, ¿no?
hasta llegar al Señor. Entonces, cuando nosotros pasemos por este cielo en donde están las galaxias, recordemos que en este lugar sí hay demonios todavía. En la tierra hay demonios y en las galaxias hay demonios. Entonces, todos esos demonios están ahí. ¿Ustedes creen que esa alma para llegar hacia el cielo no necesita que estén como, podríamos decir, como guardaespaldas, algo así, que son nuestros ángeles? Claro que sí, hermanos. Entonces es cuando están los ángeles del Señor y es una lucha espiritual, ¿no? Pues todo esto, hermanos, son temas bastante interesantes que yo creo que cuando uno lee la palabra, investiga, cuando uno muere no hay miedo, porque sabes a dónde vas a ir, porque sabes qué te va a pasar. Claro, obviamente todo lo desconocido nos da miedo, porque aunque nosotros sepamos, realmente no sabemos cómo vamos a sentir, qué vamos a sentir. Pero lo que pasa aquí que cuando Dios sabe que ya es tu hora de que se va a quebrar el hilo de plata, Dios manda a sus ángeles y les dice, de hecho muchas personas que mueren siendo cristianos se sienten en la habitación en donde está mucha paz, mucha tranquilidad y muchos de ellos dicen que han visto ángeles, que ven una luz. Entonces, ¿qué quiere aquí decir, hermanos? Quiere decir que antes de que nosotros ya nos vayamos con el Señor, antes, unos minutos antes o incluso unas horas antes, Dios ya está ahí, sus ángeles ya están ahí, entonces porque te tienen que resguardar. Entonces, en ese momento, la gente que es de Dios siente mucha paz, siente tranquilidad, para que recordemos que dice la palabra de Dios, que muchas son las aflicciones de los santos, pero que en ellas siempre estarán. Y la aflicción, la muerte es una aflicción, claro que sí, la enfermedad, porque mucha gente muere de enfermedad. Entonces el Señor hasta el último momento va a estar ahí cuando seas aún carnal. Va a estar ahí, va a mandar sus ángeles. Quiere decir que por eso es que la gente que es de Dios y la gente que no es de Dios, cuando muere, muere de una manera diferente, porque sus últimos días, sus últimos minutos, sus últimas horas, Dios manda a sus ángeles y la gente dice que empieza a sentir muchísima paz, incluso no solo la persona que va a fallecer, sino también las personas que están alrededor sienten paz. Por eso es que es muy diferente cuando un hijo de Dios muere a cuando un hijo de Dios no muere, porque no está esa paz. Entonces, hermanos, la muerte tiene un significado diferente cuando conoces a Dios, cuando no la conoces. Porque cuando tú mueres, sabes que tú nada más te estás yendo de esta tierra que es provisional y que ahora partes, ahora sí, a donde tú perteneces eternamente. Entonces somos humanos y por supuesto que a veces nos causa un poquito pues de temor o de decir cómo va a ser esto. Pero lo importante aquí es que al final, en tus últimas horas, por eso es que no sientes tanta angustia, porque Dios sabe, nos conoce. Él pasó por eso, pasó sus últimos momentos pues con un poco de angustia. Pero en medio de todo eso el Señor estaba con él y le dio la fuerza y la fortaleza para poder pasar por esta situación tan difícil. Entonces, hermanos, cuando tú mueres no siendo cristiano, en lugar de ver ángeles y una paz, sientes mucho miedo, mucho temor, mucha angustia, mucho miedo. De hecho, estaba escuchando que una persona que se dedica a arreglar cadáveres dice que sí ha visto que la gente, cuando no es de Dios, como queda con una forma terrorífica, o sea, la cara así como de espanto, como así de que vieron algo horrible. Y en cambio dice que cuando han sido gente cristiana que él ha escuchado, pues dice que en muchos rostros, en muchos cuerpos, ve mucha paz. Hasta parece que están dormidos. Entonces, claro que sí, hermanos, porque lo último que tú ves es ángeles, es luz, es en ese momento una paz, es un gozo porque te vas a ir ya con tu Señor. Pero en cambio la gente que va al infierno, pues siente mucha angustia porque ¿qué ve?
no va a haber ángeles, va a haber demonios horribles, va a haber tinieblas, va a sentir un miedo. No, hermanos, entonces mire, yo la verdad es que yo les digo que a lo mejor lo vemos en películas y decimos, ay, pero eso está escrito en la Biblia, hermanos, y esto así va a pasar. Entonces yo te recomiendo que antes de que se rompa el hilo de plata, pues tú realmente recapacites qué es lo que quieres hacer antes de que la cadena, el hilo de plata, como le dice, se rompa y entonces tú mueras y tu cuerpo y tu espíritu se separen y el cuerpo va a quedar aquí en la tierra, hecho polvo, pero tú decides a dónde va a ir, si al cielo o al infierno, tu espíritu. Y bueno, espero que este chico que me preguntó esto le quede un poquito claro acerca, porque a veces nos vemos o soñamos que vemos que el cuerpo está ahí, pero estamos salidos del cuerpo. También lo que se te sube el muerto, eso no es de Dios, eso es demoníaco. Y sabemos muchos, ya les expliqué por qué llega a pasar eso. Entonces nosotros por eso es muy importante que no solamente nosotros, sino también nuestra pareja esté bien espiritualmente, porque si no vamos a tener que pasar por ese tipo de situaciones muy complicadas. Pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este video. Fue un poquito largo, pero creo que es importante porque son videos que nos ayudan a crecer y a saber más de la palabra de Dios. Les agradezco mucho y que Dios me los bendiga. Hasta luego.